Bueno, buenas tardes chicos, chicas. Vamos a dar comienzo a estas clases virtuales que ya dio comienzo igual Oscar con el trabajo práctico número 9 de renta de primera categoría. Antes de arrancar, les quería agradecer la predisposición, la disposición a poder seguir capacitándose y aprendiendo por esta vía, por una vía digital. De todas maneras, posteriormente, una vez que se egresen, incluso antes de egresar, se van a seguir capacitándose de esta manera, así que en última instancia están acelerando el proceso de aprendizaje en formato digital, que es lo que se viene, así que creo que todo esto, de alguna manera, si queremos buscarle un lado positivo, va a dejar un aprendizaje no solo en términos técnicos y específicos de la materia, sino también en el uso de las herramientas digitales. Así que les agradezco, les pido también paciencia porque es mi primera experiencia como dando como orador, así que espero que les sea lo más ameno posible. Y lo que sí voy a hacer es ir pausando. Esto es una grabación, con lo cual ustedes también van a poder ir pausando. Y yo lo que voy a hacer es pausar yo para no hacerles perder tiempo en caso de que necesite auxiliarme con algún otro documento que no tengo a mano. Así que para que ustedes no pierdan el tiempo. Y si en caso de que se me haga muy extenso, posiblemente haga más de una grabación para que se grabe o poder archivarlo en más de un archivo, valga la redundancia. Así que bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo a lo que es la resolución del trabajo práctico número 10, correspondiente a las rentas de capital, ¿sí? Rentas de capitales. Les voy a compartir un documento en el que vamos a tener los enunciados del práctico. Ustedes lo van a tener, también los tienen esos enunciados, los tienen que, si no lo descargaron todavía, lo tienen que descargar de la U24, accediendo al curso de técnica de legislación tributaria con la clave impuestos, como ya se los pasé en el mail. Así que espero que todos estén al tanto. Y también tienen en la U24 la clase teórica, ¿sí? Que se subió, muy, muy específica, y que ahora vamos a hacer un breve pantallazo, solamente a modo de repaso. La clave es que ustedes lean eso y se familiaricen con las rentas de segunda categoría en forma conceptual y también a nivel jurídico-legal, que es a través de la lectura de la ley. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá tenemos un esquema para orientarnos y para ver dónde estamos ubicados. Estamos hablando de un esquema de liquidación de personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente dentro de ese esquema de las rentas de la segunda categoría, rentas de capitales. ¿Sí? ¿Y por qué? Y a esta altura ya debían saber que vamos a hablar siempre de personas humanas y sucesiones indivisas, porque los sujetos empresa o las personas jurídicas tributan todas sus ganancias, estarán encuadradas en lo que es la tercera categoría. ¿Sí? Esto solamente a modo de orientación. Entonces, siempre que hablemos de ganancias de la segunda categoría, vamos a estar hablando de sujetos, personas humanas y sucesiones indivisas. Ellos, en cabeza de ellos, se tributarán este tipo de rentas. Bien, una vez que tengamos en una liquidación típica de persona humana y sucesión divisa, tendremos las 4 categorías, en caso de que sea una persona, se trate de una persona que recibe diferentes tipos de rentas, suponiendo que tenga una de cada una o varias de cada una, la suma, tendremos ingresos de cada una de esas rentas, tendremos deducciones, todos ellos definidos en la ley, tanto los ingresos como las deducciones están definidos en la ley, porque de eso se trata justamente, de la ley de definir el objeto que está alcanzado o grabado, y de definir qué conceptos son deducibles de esos hechos o actos jurídicos que la ley interpreta como alcanzados o gravados por el impuesto, y qué conceptos son deducibles de esos ingresos o rentas. Una vez que tengamos los ingresos bien definidos, las deducciones bien definidas, tendremos los resultados de cada una de las categorías,
y la sumatoria de las rentas de las 4 categorías, de los 4 resultados, darán lugar a la ganancia neta de las 4 categorías. No voy a seguir, pero luego de esto vienen las deducciones, lo que se llaman deducciones generales, ¿sí? Vienen más deducciones, más conceptos deducibles, que ya no están vinculados directamente con un tipo de renta, sino vinculado con el sujeto, ¿sí? Tema que verá más adelante. Entonces, estamos situados en rentas de segunda categoría. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Importante definir qué son, que ya está definido en el PDF que se subió a la U24, está muy bien definido qué es y qué no es una renta de la segunda categoría o rentas de capitales. A modo de repaso también tenemos, les hice un pequeño bosquejo de lo que serían los artículos a repasar, bloques de artículos a repasar. ¿Por qué bloques? Bueno, porque están en diferentes sitios de la ley. En la ley no van a tener todos juntitos los artículos, por diferentes razones, básicamente los tienen dispersos, porque así está esquematizada la ley. Entonces tendremos un primer bloque, si se quiere el más importante, que es el que define las ganancias de la segunda categoría de fuente argentina, que lo tienen en el artículo 48 al artículo 52. ¿Sí? El artículo 48 va a definir taxativamente los incisos de la A a la F, si no me equivoco, van a definir qué entiende, qué legislador entendió, o qué encuadró de la A a la K, perdón, entendió por rentas de capitales. ¿Por qué es importante definirlo? Bueno, porque incluso algunas de ellas, como bien habrán visto en el archivo, en lo que se subió de teoría, algunas de ellas no cumplen con el principio de permanencia de la fuente, pero aún así, al estar mencionado taxativamente en el artículo 48, conforman o se trata de rentas alcanzadas o grabadas por el impuesto. ¿Sí? Recuerden que el principio principal los principios principales de alcance o de gravabilidad del impuesto, de los hechos jurídicos grabados por el impuesto, están definidos en el artículo 2, en este caso cuando se trata de personas humanas, como el principio de fuente o permanencia de la fuente, pero también la misma ley define que, salvo que estuviera taxativamente enunciado en las rentas que posteriormente se detallan, que en este caso es la renta de la segunda categoría. Entonces, el primer bloque de artículos que les propongo leer, si no los tienen leído hasta ahora, les propongo que pausen el video y que vayan a leerlos. Se complementan con estos artículos, y esto siempre es así, o casi siempre es así, ciertos artículos del decreto reglamentario. El decreto reglamentario justamente es escrito o propuesto, al menos por el Poder Ejecutivo, es reglamentario de la ley está escrita por el Poder Legislativo, porque corresponde al Poder Legislativo todo lo que es materia de impuestos, y el Poder Ejecutivo luego reglamenta o especifica o detalla lo que se quiso decir en la ley. Entonces, también es importante que vayan a leer este cuerpo, este bloque del artículo 115 al 125 del decreto reglamentario, porque van a quizás hacer más especificidad en ciertos temas que quizás la ley no profundizó o no fue tan claro. Tenemos, también es importante, este esquema les va a servir, les diría, para todas las rentas, para todas las 4 tipos de ganancias, que sigan este esquema de repaso previo. ¿Para qué? Para hacer eso que les comenté en la clase pasada, hacer una visión acabada de la temática o del tema. ¿Por qué una visión acabada de la temática? Porque cuando ustedes se enfrenten a ciertas problemáticas, o ciertos problemas o enunciados, en estos casos trabajos prácticos, es importante que tengan una visión panorámica del asunto, para no confiarse en la resolución quizás parcial que les pueda brindar algún artículo y obviando otros artículos que son más específicos del caso. Así que es importante que hagan un repaso continuamente de la ley. Entonces, también una vez que tenemos definidas las ganancias, o los ingresos, si se quiere llamar, de la segunda categoría, tendríamos que ver qué el legislador permite que se deduzcan de esas ganancias. ¿Sí? Las deducciones especiales de la segunda categoría están definidas en el artículo 90. El legislador asignó un solo artículo a estas rentas
Y en el archivo que se subió de teoría está muy claro por qué se definen pocas deducciones para este tipo de rentas. No lo voy a repetir, los invito a que lo lean. El decreto reglamentario también especifica algo respecto de ese único artículo, lo aclara en el artículo 203 del decreto reglamentario. Entonces, hasta ahí tenemos lo que son ganancias y deducciones de la segunda categoría de fuente argentina. Habrán visto también que el título, si no me equivoco, es el título 7, exactamente el título 8 de la ley, define las ganancias de fuentes extranjeras, ¿sí? Recibidas, obtenidas por residentes argentinos. Entonces, esas ganancias de fuente extranjera están definidas específicamente en lo que incumbe a la renta de la segunda categoría, están definidas en los artículos 137 a 143. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tendríamos un panorama de lo que son las rentas, las deducciones, la renta de fuente extranjera. Hay que ver también que si esas ganancias alcanzadas, a priori alcanzadas o grabadas, no están exentas en el artículo 26, tendrán que hacer también un repaso de todos sus incisos, es bastante largo, lo tienen que tener bien leído y subrayado a este artículo. Y específicamente, en lo que atañe a las rentas de la segunda categoría, habrá que repasar también lo atinente a el impuesto cedular. ¿Por qué en este caso? Esto es, le diría, casi una excepción para lo que es las ganancias o las rentas de la segunda categoría, porque justamente el impuesto cedular fue incorporado como una solución o como una respuesta ante las particularidades que tienen las rentas financieras, ¿sí? O las rentas de la segunda categoría, las rentas de capitales, ¿sí? Son muy particulares, tienen características particulares, entonces se le aplicó una forma distinta de calcular el impuesto, ¿sí? Con alícuotas particulares. ¿Qué quiere decir? Que si la renta de la segunda categoría, que charlaremos en unos instantes, estuviera mencionada taxativamente dentro de los artículos 95 a 101 del impuesto celular, bueno, entonces eso nos da la idea, la pauta, de que esa renta no cae en lo que se llama el esquema global de la ganancia, es decir, no va a caer en la tabla, o sea, el cálculo del impuesto correspondiente a esa renta, no cae en la tabla del artículo 94, que es una tabla progresiva, es decir, cuanto más alta sea la ganancia neta sujeta al impuesto, que no es la que vimos recién en este esquema está acá, sino que este es una instancia anterior, sino que hay que seguir deduciendo cosas y diferentes conceptos, y llegaremos a la ganancia neta sujeta a impuesto. Una vez que tenemos ese monto, ubicamos ese monto en la tabla del artículo 94, y ahí especifica el artículo 94 cuál es el impuesto fijo que le correspondería pagar a esa persona humana o asociación en divisa, y qué alícuota le corresponde por el excedente. No me voy a extender en este tema. Entonces, ese esquema del artículo 94 quedaría apartado para el caso de las rentas que están mencionadas en el impuesto cedular. ¿Está bien? No quiero marearlos, así que vamos a pasar directamente a, dicho todo esto, espero que haya sido valioso, de valor, o les haya servido. Dicho esto, voy a pasar directamente a leer los trabajos prácticos y la resolución. Entonces tenemos el primer caso del trabajo práctico número 10, dice determinar la ganancia neta obtenida durante el periodo 2019 correspondiente a la segunda categoría del doctor Horacio Cobos, residente argentino, en función de las siguientes rentas y gastos. Horacio Cobos recibió dividendos por su participación en Otamendi S.A. ¿Sí? Los dividendos son una de las expresiones o manifestaciones de la renta de la segunda categoría, están mencionados, espero que a esta instancia ya hayan repasado el artículo 48, están mencionados específicamente en el inciso I, ¿sí? Del artículo 48, dice los dividendos y utilidades en dinero o en especie que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso A del artículo 73. Bueno, no quiero ser tan extenso, repasen ese artículo 73 también.
Entonces en este caso tenemos dividendos distribuidos, dice dividendos en efectivo por 625.000 pesos. Entonces los dividendos en efectivo son 625.000, puestos a disposición el 31 del 10 del 19, puestos a disposición y percibidos efectivamente en el 1 de noviembre del 2019. Los mismos provienen de ganancias acumuladas con anterioridad a, y acá hay que hacer una corrección al enunciado, no es 31/12/2018, sino 31/12/2017. Después, ahora en un ratito veremos por qué es importante hacer este reemplazo. Entonces, 2018 no va, se tacha y se reemplaza por 2017. Entonces, los mismos provienen de ganancias acumuladas con anterioridad al 31/12/2017 y no correspondió la retención en carácter de pago único y definitivo por impuesto de igualación. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer una pausa, mejor dicho, vamos a ir un poco más lentos, porque se mezclan varias cosas. Primeramente, hay que saber que los dividendos son una renta de la segunda categoría, específicamente mencionados en el inciso I, pero además el legislador le ocupa dos artículos más, el artículo 49 y el artículo 50. ¿Sí? Dentro del bloque, yo les he dicho de que lean del bloque del 48 al 52, le ocupa dos artículos más, 49 y 50, los invito a que hagan repaso de esos artículos, por la importancia que tiene este tipo de renta. Es absolutamente cotidiano, ¿sí? para personas humanas, asociaciones en divisas, que tienen ciertos excedentes o que participan en diferentes sociedades, que reciban dividendos, ¿sí? Por su participación, por ser propietarios, por ser titulares. Es la forma que ellos tienen de obtener una ganancia por ese aporte de capital. ¿Está bien? Entonces, ahí surgen de los dividendos, surgen del rol activo que tiene una persona dentro de una sociedad, surgen un montón de situaciones quizás grises, o que se puede llegar a que el legislador quiso abarcarla y decir, mira, esto también es dividendo. O sea, dividendo no solamente tiene que ver con la aprobación de dividendos en la asamblea ordinaria, en el acta de socios, sino que hay cosas que van sucediendo, actos, hechos jurídicos, económicos jurídicos, que dan lugar o dan presunción a que hay una distribución de dividendos. Es decir, para hacer el artículo 50 menciona situaciones en las que dependiendo cómo se comporte la sociedad o el socio o accionista o propietario, se puede presumir que hay una distribución de dividendos. Esto a modo de comentario, lo que quiero decir es que son muy importantes los dividendos en este tipo de renta. Hagan un repaso del artículo 49 y del artículo 50. Pero también van a tener que repasar el artículo 97, porque, como les mencioné anteriormente, es una renta que está enunciada, tratada, o a la que se le dio un tratamiento específico a través del impuesto cedular. El artículo 97 dice que serán retenidos por las entidades pagadoras de dividendos y utilidades. Tal retención tendrá carácter de pago único y definitivo para las personas humanas y asociaciones de divisas residentes argentinos que no estuvieran inscritos en dicho impuesto. Para el periodo 2019 pagarán la alícuota del 7%, a partir de 2020 en adelante el 13%. ¿Sí? Es decir, si nosotros nos quedáramos con esta primera instancia, diríamos que los dividendos se tratan de una renta gravada, alcanzada, y por ende tributa el impuesto. Los dividendos fueron puestos a disposición, y esto los llamo también, les hago una sugerencia de que vayan al artículo 24 de imputación, que ya se vio, ya es un tema que también ya visto, y repasen, ¿sí? Porque en su inciso B, si no me equivoco, menciona qué tratamiento se le da a las rentas de la segunda categoría. Es un tratamiento, digamos, la imputación va por lo percibido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde que la renta gravada, acabamos de decirlo,
se trata de una renta gravada, se imputa el ejercicio en el que fueron efectivamente percibidos, ¿sí? Puestos a disposición, lo llama la ley. Entonces, en este caso ya fueron puestos a disposición. ¿Sí? Ya fueron puestos a disposición, y por ende ya correspondería imputarlos a este ejercicio. ¿Está bien? ¿De qué manera se calcularían impuestos sobre estos dividendos? Bueno, acá el artículo 97 es muy clarito y dice que corresponde para los ejercicios 2018, 19 y 20 la alícuota del 7%. Acá voy a corregir porque es a partir del 21, me parecía. Entonces, ¿cómo sería algo muy sencillo? Sería sobre los dividendos en efectivos recibidos 625.000 pesos por el 7%, ese es el impuesto que corresponde que tribute, en este caso, Horacio Cobos, pero que se va a ingresar como retención de pago único y definitivo por la sociedad. ¿Sí? En caso de que la persona no estuviera inscripta en el impuesto, se lo ingresa como retención. Hasta ahí vamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá hay una mención muy específica, y esto tiene que ver con la dinámica de modificación que tuvo la ley en los últimos años, la ley de impuesto a las ganancias. Hace una mención, el artículo 97, dice que dice que los dividendos o utilidades generados con anterioridad a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, no corresponderá someterlos a esta imposición, a la imposición del impuesto cedular. Hago una pausa porque quiero ver si encuentro específicamente dónde lo mencionaba. Bueno, lo dice acá abajo. Dice el artículo 119 del decreto reglamentario, ¿sí? Que es un artículo que reglamenta el impuesto cedular. Dice, el impuesto del artículo 97 de la ley, que es básicamente el impuesto sobre dividendos y utilidades asimilables, no resultará aplicable en la medida que los dividendos y utilidades distribuidas correspondan a ganancias impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior al iniciado el 1 de enero de 2018, que hubieran tributado a la tasa del 35%. Es decir, fíjense que acá yo le hice hacer una modificación, que si los dividendos con los que le pagaron al doctor Cobos se pagaron con ganancias acumuladas hasta, vamos a hacerla simple, hasta el 1 de enero de 2018, no dice así, dice hasta el ejercicio inmediato anterior a aquel que se inició a partir de enero de 2018. Es un poco más amplio eso, quiere decir que una sociedad que inicia ejercicio 1 de abril, quiere decir que las ganancias acumuladas hasta el 30 de marzo, si con esa ganancia se paga el dividendo, entonces no le corresponde el impuesto cedular. No corresponde el impuesto cedular cuando la ganancia con la que se paga correspondan a ganancias acumuladas hasta el ejercicio inmediato anterior al 1 de enero de 2018. ¿Sí? Con esta respuesta, o mejor dicho, con esta consideración, la solución a este enunciado es que el dividendo en efectivo de 625.000 pesos no sufrirá una retención de pago único y definitivo y será incorporado como una renta no computable en el cuadro de las variaciones patrimoniales del contribuyente. Esto no computable era el tratamiento que tenía antes del 1 de enero de 2018. El tratamiento que tenían los dividendos era no computable. No quiero confundirlos. Entonces, como se trata de ganancias previas, el legislador hace como una especie de consideración, es decir, bueno, hasta acá que las cosas eran de una manera, las ganancias hasta acá no van a pagar, no le corresponden que retengan por el impuesto cedular, se le va a dar el tratamiento antiguo, y por ende, este es el caso particular que se da con estos dividendos. ¿Son ganancias grabadas? Sí. ¿Fueron puestas a disposición y por ende corresponde imputarlo al ejercicio 2019? Sí. ¿Tiene un tratamiento específico mencionado en la ley? Sí, a través del impuesto celular, pero caen en la excepción del artículo 119 del decreto reglamentario, segundo párrafo, y por ende son no computables. Fíjense cómo, si ustedes no tenían en cuenta el artículo 119 del decreto reglamentario, segundo párrafo, quizás la resolución era otra.
Acá le puse un caso hipotético de que los dividendos en efectivo distribuidos y percibidos por Horacio Cobos en noviembre de 2019 correspondan a ganancias impositivas acumuladas con posterioridad a 1 de enero de 2018, es decir, se pagaron con ganancias, al doctor Cobos le pagaron con ganancias que se generaron durante el 2018, ¿sí? En el ejercicio 2018. En este caso no cabe la excepción, esta excepción del decreto reglamentario, y por ende entonces correspondería que Otamendi S.A. aplicara la retención del 7% sobre los dividendos, ¿sí? Y lo ingrese directamente al fisco Otamendi, con lo cual esos dividendos, en ese caso particular, hubieran tributado. Bien. Ese es el punto 1. El primer puntito del 1 acá. Del punto 1, primer puntito, y del segundo puntito, vamos a llamarle B a este puntito, y A a este puntito. Del segundo puntito, del B, del punto 1, dice, también recibió, doctor Cobos recibió dividendos en acciones procedentes de la capitalización del saldo de revalúo por 200.000 pesos, puestos a disposición 30 del 4 de 2019, percibidos 30 del 7 de 2019. Esto, fíjense, estas fechas no son, digamos, puestas sin ningún tipo de justificación, sino que la tiene la justificación, porque habla del momento de imputación, digamos, a qué ejercicio se imputan estos dividendos. Hasta acá todo indica que estos dividendos se imputan al ejercicio 2019, no habría ningún problema. Lo que hay que ver ahora es qué tratamiento se le da a los dividendos en acciones procedente de la capitalización del saldo de revalúo, ¿sí? Esto es lo que llaman comúnmente como acciones liberadas, ¿sí? El artículo 49, tercer párrafo, yo les dije que lo repasen, habla específicamente de estos casos. Y dice que la distribución en acciones liberadas provenientes de revalúos o ajustes contables y de la capitalización de utilidades líquidas y realizadas no serán computables por los beneficiarios a los fines de la determinación de su ganancia gravada, ni para el cálculo a que hace referencia el artículo 83 de la ley. Otra cosa, ¿sí? Ahí habla de las deducciones de la tercera. Entonces fíjense que tiene un tratamiento taxativo. Estas acciones liberadas son más bien acciones que no tienen un valor económico, sino que tienen un sentido para mantener la participación de los accionistas cuando el patrimonio o el capital de la sociedad tenga un incremento a raíz de revalúos técnicos o ajustes contables, ¿sí? Para que no quede desfasada la participación, se expiden o se emiten acciones liberadas y se le da en proporción a las tenencias a sus accionistas. Y por ende entonces no son ganancias, ¿sí? La ley le da ese tratamiento, no son ganancias. El artículo 29 establece que no serán computables para la determinación de la ganancia neta gravada. Acá hay la transcripción del artículo. Por consiguiente, las dos rentas del punto 1, es decir, los dividendos en efectivos y los dividendos en acciones liberadas, vamos a agregarle liberadas, pero no está, no lo vamos a poner, pero los dividendos en acciones por revalúos tienen el tratamiento de no computables. ¿Sí? No computables. Acá hace una mención, la resolución, de que en el cuadro de variaciones patrimoniales, esto cuando se está haciendo una declaración jurada de persona humana, asociación en divisa, aunque sean no computables, como vos en esa declaración jurada debés plasmar todos los ingresos con los que se sostuvo su nivel de vida la persona, no debés omitir estos ingresos, sino que se expresan, se manifiestan, se declaran y se declaran como no computables. ¿Está bien? Por eso es que está muy bien y muy precisa la resolución. ¿Sí? Acá habla el punto 2. Percibió durante el ejercicio 2019 dividendos de una sociedad por acciones constituidas
en Estados Unidos por un importe de 300.000 pesos que cotizan en la bolsa de Nueva York. Fíjense que se trata de un residente argentino que recibió dividendos de una sociedad del exterior, ¿sí? Básicamente, fuente extranjera, ¿sí? Estamos hablando de una renta de la segunda categoría, ¿sí? Pero de fuente extranjera. Acá por lo que veo, omití pegar la resolución, se las voy a pegar, así les queda todo un compendio de resoluciones. Básicamente, para poder resolver ese caso, van a tener que irse al artículo 137, que les mencioné más arriba, porque hay que ver qué tratamiento se le dio el legislador a esos dividendos de fuente extranjera. ¿Sí? El artículo yo les adelanto pero si es necesario, vayan y repasen el artículo 137, dice taxativamente ganancias de segunda categoría, pero provenientes de fuente extranjera, y el artículo 137, el inciso A, dice, constituyen ganancias de fuente extranjera, las incluidas en el artículo 48, excluidas en el artículo 48, las enunciadas en el mismo, que generen fuentes ubicadas en el exterior, excluida la comprendida en el inciso I. ¿Sí? Y acá vamos a hacer, disculpen un segundito, entonces el artículo 137 en su inciso A menciona que los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior es un tipo de renta de segunda categoría de fuente extranjera y por ende, en este caso no hay ninguna excepción y quedan alcanzados, ¿sí? Quedan alcanzados por sus 300.000 pesos que era el monto del dividendo. Acá no hay, si quieren pueden hacer un repaso del bloque de artículos que les mencioné, pero se van a encontrar que el tratamiento correcto es que están grabados. Vamos a hacer una pausa porque quiero ver hasta aquí. Seguramente voy a cortar el video y voy a hacer otra resolución, otro video para garantizarme que esté saliendo todo bien.